Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial. Griselda Lobo o Sandra Ramírez. Sandra Ramírez. Sandra Ramírez hoy. Griselda Lobo es de Santander, ¿no? Norte santanderiano. No, Santander. No, de norte, pero de Santander. Soy no norte santanderiano. Santander. Su historia es una historia muy interesante que la debe conocer el país. Esa historia suya de ser de una familia del campo, humilde, que le ha gustado siempre la enfermería y la medicina. Y logró involucrarse en las guerrillas de las FARC y ser la esposa de Manuel Marulanda Vélez, que le conoce en el país como Tiro Fijo. ¿Sí? Sí. ¿Qué nos tiene que decir usted, doctora Sandra, senadora del Partido Comunes? ¿Qué les tengo que decir? Que hoy, gracias al acuerdo de paz, soy senadora después de recorrer parte de los caminos de Colombia, después de recorrer parte de la historia de Colombia, pero también después de haber sido actor activo en esa guerra que ha sufrido nuestra sociedad, que ha sufrido Colombia. ¿Valió la pena haber hecho ese proceso de paz? Valió la pena una y mil veces, Viserio, de haber firmado, de haber hecho el proceso de paz y de haber firmado los acuerdos de La Habana. Estas realidades que hoy tiene Colombia se lo debemos a la firma de esos acuerdos en La Habana en el 2016. ¿Por qué, dígame, una razón suficiente que ustedes dejaran las armas y estén hoy en el Congreso? No una, millones de razones hay. Millones de razones. ¿Por qué? Por todo lo que pasa con la guerra. La guerra destruye tejido social, la guerra proporciona abandono porque hay la disculpa de la guerra para el abandono y la miseria, sobre todo en los campos de Colombia que se vive y que es tan evidente. La guerra no deja progresar a un país. Si nosotros nos comparamos con Corea del Norte, por ejemplo, es un país que está desarrollado y tenemos casi una historia parecida de conflicto. Allá estuvieron muchachos nuestros, pero mira los avances de Corea y mira los avances tan precarios de nuestro país. Entonces, como la guerra se traga los recursos y no nos permite a nosotros avanzar en desarrollo, no nos permite avanzar en progreso, sobre todo del campo colombiano, en industria, por ejemplo, todo eso va en detrimento de la sociedad y de oportunidades para los millones y millones de jóvenes y también de los viejos que los requerimos hoy. Si uno mira cómo se formaron las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, allá en Marquetalia, Marulanda era un inspector de caminos vecinales, sí, en aquella época. Sí. Y la petición de aquellos campesinos era simplemente algo de reforma agraria para el país. Hoy esa reforma agraria en el país existe para haber dejado las armas. La reforma agraria aún no se ha implementado. No se ha implementado. Estamos en ese proceso gracias a que tenemos un gobierno del cambio y del gobierno de Gustavo Petro, que desde su campaña dijo que iba a implementar una reforma agraria o una reforma rural integral como está establecido en el acuerdo en su primer punto. Mira que en el acuerdo el primer punto, Viserio, es exactamente el campo colombiano. Porque es que el conflicto y la guerra y las guerras en nuestro país han sido por la tierra. Y yo diría que no solamente aquí en nuestro país, a nivel de la sociedad, a nivel mundial, las guerras se han originado por la tierra. Pero aquí vamos a hacer la referencia particular en Colombia, por la tierra. El conflicto y la guerra que hemos tenido por la tierra. ¿Por qué? Preguntémonos el por qué por la tierra. En manos de quién están las mejores tierras de nuestro país, que son 22 millones de hectáreas aptas, por ejemplo, para la agricultura. Donde nosotros los colombianos podemos producir para autoabastecernos suficiente, pero también para abastecer casi a la región, a nuestra América. ¿Ves la dimensión de lo que se está pensando? Y ves la dimensión de lo que significa implementar en nuestro país el primer punto de los acuerdos que se firmaron en La Habana. Es sencillamente poner
al campesino en el lugar que debe de ocupar en la historia de la sociedad, al campesino, pero también darle el lugar importantísimo al campo colombiano. Bueno, ¿qué otros puntos tiene el acuerdo de paz de La Habana? Bueno, el acuerdo de paz consta de varios puntos muy importantes que abarcan todo un universo. El primer punto, reforma rural integral, que no es solamente dar la tierra va con mucho más, con un valor agregado, le diría. La tierra va con salud, con educación, con créditos, con la jurisdicción agraria y con un catastro multipropósito. Nosotros los colombianos debemos saber qué tierra tenemos, qué uso le podemos dar y quién la tiene. La jurisdicción agraria porque tiene que encargarse de ese chicharrón que ha sido la tierra. ¿Y cuál es el chicharrón? Títulos de propiedad, cuerpos de agua, cuerpos de bosques, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde pueden estar los campesinos y dónde no pueden estar, por ejemplo? ¿Dónde se puede producir y dónde no? Si tenemos que generar reservas. Y esto va muy encadenado y muy encadenado en la visita que hizo hace poco Gustavo Petro a los Estados Unidos y ha sido un convenio con el presidente Biden en que nosotros hay un cambio de la deuda externa por proteger y por proteger la Amazonía, que es el pulmón del mundo. Fíjate, mira hacia dónde va, ¿sí? Le fue bien a Petro en esa visita con Biden, ¿no? Claro que le fue bien porque mira qué trae para Colombia. Eso no es cualquier cosa lo que estamos hablando, hacer un cambio de la deuda externa por nosotros, sostener, por ejemplo, la Amazonía, que no es solamente para los colombianos, ¿sí? Es para todo el pulmón del mundo, así está denominado. Pero ese es el primer punto. Segundo punto, yo no puedo dar la tierra sin participación política. La participación política es muy importante porque es la participación de la sociedad en los pequeños y en las pequeñas y grandes decisiones que se toman, que van también, que tienen que ver con la sociedad, no que van, sino que tienen que ver con la sociedad colombiana. Participación política es lograr que todas las minorías de nuestro país también tengan la participación política en los escenarios corporativos de nuestro país, en las asambleas, en los consejos, en el Congreso de la República. Bueno, pero eso hay que ganarse en las elecciones. Claro, pero tiene que dar la participación política. Por eso era muy importante la reforma política. Porque en la reforma política está contemplado cuáles son las garantías a las minorías. Pero ya se hundió. Se hundió, sí, pero se hundió en esta ocasión. Pero tenemos 4 años, tenemos 3 años en que podemos volver a proponerla. Porque la participación política también es para las mujeres, mira. Cómo las mujeres participamos, si somos más de la mitad de la población colombiana, cómo participamos en las corporaciones públicas de nuestro país, en las decisiones del Estado. Pero no solamente eso es participación política, es también la decisión de allá en los territorios, las comunidades puedan decidir para los territorios. ¿En qué consiste el tercer punto? Bueno, el tercer punto consiste en fin del conflicto, que va muy de la mano con la paz completa que hoy el presidente y el gobierno está empeñado en llevarlo a los territorios. ¿Y qué es eso? Continuar los diálogos por ejemplo, con el ELN. ¿Qué es eso? ¿Usted cree en esa paz total del gobierno? Bueno, es que en la paz total tenemos que trabajar todos, Viserio. Todos, no solo el gobierno. La paz total la construimos toda la sociedad, instituciones y sociedad. Porque la institución puede querer la paz total, pero eso es un cambio de cultura. Pero lo que reclama la sociedad y los analistas y todo el mundo es que no se entiende qué es esa paz total. La paz total, lo primero que hay que hacer es silenciar los fusiles. Eso es importantísimo. Y silenciar los fusiles, que es que no se dispare un solo tiro y que menos cause una víctima. Por ahí hay que empezar. Silenciar fusiles, cese de hostilidades, no solamente entre las fuerzas, no solamente entre los grupos armados y la institución del Estado, fuerzas militares, sino también cese de hostilidades contra la población. Eso hacia allá, eso hay que empezar. Hay que generar primero ese ambiente tan necesario de que uno pueda caminar, que el señor, el campesino pueda caminar de su casa, que vive allá en el rincón de la vereda, pueda venir al pueblo, llevar su mercado y regrese a su hogar tranquilamente. Como decía Ariel Chandía, que haya tranquilidad para pescar de noche. Usted lo ha dicho, que haya tranquilidad para pescar de noche, para poder ir al río, a pescar y a llevar la comida para su casa. Exactamente, hay que empezar por ahí. Bueno, pero
el gobierno tiene la idea de la paz total. No solamente la paz la concibe entre la negociación entre gente armada, o sea, entre el Estado y un grupo armado, sino que el gobierno, según yo le he podido entender al gobierno, la paz para el gobierno es la justicia social. Mira, en serio, la Es paz, lo que entiende el gobierno, es lo que yo he la paz podido total entender. hay que empezar por algo importante, por la implementación de los acuerdos de La Habana. ¿Y por qué por la implementación? Porque es superar las causas que originan los conflictos. Y en eso, en el tercer punto, por ejemplo, hay que ver cómo van a ser los diálogos o cómo vamos a llevar a cabo para el desmantelamiento de los grupos residuales del paramilitarismo que persisten en nuestro territorio. La paz total es empezar cómo solucionamos ese lío tan grande que tenemos nosotros los colombianos con el narcotráfico. Bueno, pero están las disidencias de las FARC, También, dos grupos. También hay que... El Estado Mayor también, de conjunto, ¿no? y Con está todo, la segunda con todo. Marquetalia. Con todos, Licerio, con todos. Con el ELN, con los grupos residuales del paramilitarismo, pero también con las disidencias que hay de las extintas FARC. Y hoy digo extintas FARC porque las FARC ya no existieron, las FARC dejaron de existir en el 2016 cuando nosotros firmamos el acuerdo e hicimos dejación de armas y donde llegamos a la firma de ese acuerdo más de 13.000 hombres y mujeres. Pero bueno, hay una gente que se reclama como segunda Marquetalia, o sea, la refundación de las FARC, y hay otro grupo que se reclama como Estado Mayor Conjunto, que se reclaman como los verdaderos que representan las antiguas FARC. Bueno, sí hay grupos que se autodenominan así, pero realmente ustedes aquí, el pueblo colombiano también ha defendido el acuerdo que se firmó en La Habana, pero sobre todo el acuerdo que se firmó en La Habana está dentro de la Constitución colombiana. Entonces, eso ahí hay que hacer una diferencia. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Cómo se va a dialogar con ellos? ¿Qué estatus se les va a dar? ¿Cómo va a ser esa negociación cuando ya tenemos un acuerdo firmado, ¿sí? Y que hoy la gente reclama su implementación. ¿Y por qué digo que la reclama? Porque es que ese acuerdo sencillamente es una obra reparadora para la sociedad colombiana. ¿Y por qué es una obra reparadora, en serio? Si yo te digo a ti, es que tenemos que implementarlo para superar las causas del conflicto, es por lo siguiente, porque es que la paz son derechos. Eso es todo. Pero ustedes están obligados también a reparar. Nosotros estamos en esa... Está dentro de los acuerdos. Porque los acuerdos, según yo entendí, el acuerdo del eje fundamental de los acuerdos son las víctimas. Es el eje, es el corazón, es el corazón. Y claro que nosotros también estamos en este proceso y estamos compareciendo ante la JEP, ¿sí? Compareciendo, no solo compareciendo, haciendo actos de reconciliación, pidiendo perdón, compareciendo y también reparando de lo que ya se entregó, porque nosotros entregamos todo lo que teníamos de la economía de guerra y entre eso se entregó más de 250.000 gramos de oro. El gobierno Duque vendió una parte, incluso que la vendió cuando el oro estaba a bajo precio, y de eso recogió más de 44.000 millones de pesos. Con eso y otros artículos se han reparado 2.333 familias. Es nuestro aporte. Pero es que la guerra no la hizo solo las FARC, la guerra las FARC se enfrentó y nos enfrentamos con el Estado. Entonces, a ver el Estado, ¿cuántos y a quiénes ha reparado? ¿Sí? No, pues según el gobierno la reparación a las víctimas durará 200 años, porque vale el presupuesto interno, el Producto Interno del país por 200, 300 años. Sí, o sea, no hay forma de reparar, porque llevamos más de 12 millones de víctimas. Sí, pero además es una guerra muy larga, una guerra en que hay que pedirle también, o sea, que la sociedad digamos el por qué se permitió esa guerra, el por qué. Eso es parte de la verdad y parte de la reparación y sobre todo la no repetición. En eso nosotros estamos firmemente comprometidos, es un compromiso político. Lo uno, contribuir, ¿sí? Trabajar, contribuir y trabajar por la paz de nuestro país. Bueno, pero hay una cosa que es lamentable, definitivamente es muy lamentable. Sí, señor. Y es la cantidad de gente, de firmantes de los acuerdos de paz que ha muerto, que lo han asesinado. Sí.
Esa es ¿Ustedes la qué realidad. quieren decir frente a eso? Bueno, eso es una realidad que hemos tenido muy desafortunada, que firmamos un acuerdo y nos hemos comprometido todos en construir una nueva sociedad y que los sueños de más de 350 compañeros hayan sido truncados de esa manera tan violenta. No solamente tenemos eso, nosotros tenemos desplazamientos de los ETCR, porque han recibido amenazas de los disidentes, amenazas de los grupos que hay en los territorios, que es donde se tiene que llegar con la paz total. Y en eso yo encuentro que el gobierno de Gustavo Petro está muy comprometido. Pero hay una cosa que no conoce el país, le voy a ser franco. ¿Cuál? Esta zona de lejanías de la Macarena, que usted conoce muy bien, es de las zonas más importantes turísticas del Colombia. Allí en la Macarena hay 26 operadores logísticos de turismo. Y yo creo que la gente que va allí a mirar se queda asombrada. Dice que no hay necesidad de ir a ningún otro lugar del mundo sino ir allí. Y es muy barato ir ahí, de verdad. Y estos operadores logísticos es gente de las antiguas FARC. Sí, claro, vea cómo estamos nosotros en este compromiso y lo que tú dices, Licerio, en cómo parte de estos operadores logísticos pues son compañeros porque conocemos el territorio. También la serranía de la Macarena es lo más hermoso que tú puedas ver, lo más hermoso en biodiversidad, en fauna y flora, en agua, por ejemplo, pero además tiene un potencial que es el caño Cristales, que es hermoso. Pero a ver, ¿cuándo llegó el Estado para una buena vía? Una excelente vía. ¿Cuándo llegó el Estado para hacer una superpista y que puedan llegar aviones con facilidad a la Macarena, no? Doctora Sandra Ramírez, usted es senadora de la Comisión Segunda, ¿no? Sexta. O sea, le toca la parte de la educación. Vías, educación, vías, cultura. Cultura, vías. Espacio aéreo. Estamos hablando de lo que están produciendo los proyectos productivos de los firmantes de la paz, de la zona tan hermosa y de los 26 operadores logísticos que existen en la Macarena. Pero también yo he visto que se vende cerveza artesanal, hecha por las FARC, por firmantes del acuerdo de las FARC. ¿Qué más se hace? Hablemos de esta parte bonita, mejor dicho. Sí, esa es la parte bonita, porque es además el compromiso de que nosotros llegamos aquí a echar raíces. Así, literal, a echar raíces. Y echar raíces es tener un proyecto productivo e impulsarlo. Uno son los operadores turísticos de la Macarena, los llanos del Yarí, que son muy hermosos, y a los que yo invito a los colombianos que conozcamos los llanos del Yarí y la serranía de la Macarena. Pero otros proyectos que nosotros también estamos adelantando en los ETCR, incluso en los espacios donde estamos. En Arauca, Filipinas, Arauca, por ejemplo, las compañeras tienen una asociación y ellas tienen un proyecto productivo de zapatos. Y aquí en Bogotá hay un proyecto productivo de producción de cerveza artesanal La Roja, una cerveza muy exquisita, muy rica, que también yo invito a que la probemos, a que tomemos, a que probemos esa cerveza. Esos son proyectos nuestros, y no solamente eso, nosotros tenemos allí cerca, en Icononso también un proyecto de mujeres de confecciones, de ropa, y aquí en Bogotá tenemos una casa cultural donde se exponen nuestros productos. Bueno, y a nivel educativo, ¿qué tanto han avanzado? Bueno, a nivel educativo sí hemos hecho bastantes esfuerzos, en serio, el Reino de Noruega nos ha apoyado bastante para que nuestros compañeros logren validar sus saberes, puedan continuar sus estudios y luego de hacer sus estudios de básica y media puedan continuar los estudios superiores. Qué bien. Y a nivel, digámoslo así, porque la mayoría de los excombatientes de las FARC superan los 45 años. O sea que ellos no van a poder pensionarse. Y la ley 100, si se va a modificar, la ley 100 anterior tenía la posibilidad que al menos los firmantes de paz se pudieran pensionar con un salario mínimo legal vigente. ¿Cómo va esa negociación en el proyecto de reforma pensional? Eso que tú dices es muy cierto. Nosotros no tenemos una pensión porque no logramos cotizar semanas para
para Sí, en el poderla bote no tener. se va a poder cotizar. Nunca, pero estamos hablando porque mira que aquí no solamente estamos nosotros. Colombia ha hecho cantidad de procesos de paz con diferentes organizaciones guerrilleras porque Colombia es un país de guerrillas. Aquí ha estado el M-19, el EPL, el PRT, Quintín Lame, el ADA, Farianos, LN, varias, Renovación Socialista. Mira, y no solamente también esos procesos que se han hecho con la desmovilización de grupos paramilitares. Hombres, son gente que han estado allá, pero que hoy están aquí trabajando, aportándole, construyendo. Y eso el Estado debe de hacer algo. Y en ese diálogo también estamos pensando a ver cómo logramos para la vejez de todos estos excombatientes, logramos una pensión. Pero lo estamos trabajando con la ministra de Trabajo. A ver, en El Salvador... Señor. En El Salvador, los firmantes de paz, ese acuerdo de paz que se hizo en El Salvador, quedó. Y quedó en los acuerdos de que los combatientes podían tener una pensión mínima del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí en Colombia, para un combatiente firmante de paz, para tener una pensión, tiene que ir por juicio, por ganárselo en los tribunales. Mira, nosotros ahora tenemos por lo menos una renta básica. Hay una renta básica que está llegando a los excombatientes. Y sí, pero eso tiene un punto final, eso se acaba rápido. eso tiene un punto final, pero por lo menos se ha ido, en el tiempo se ha ido modificando y perdurando en el tiempo. Ahí estamos. Buscaremos también formas. El Estado y la ley tiene formas de cómo trabajar. Pero deben de para aprovechar ahorita que está la reforma pensional es si no copiar lo que hicieron en El Salvador y meterle eso en el proyecto de reforma pensional que está en discusión en el Congreso. Sí, la tenemos en discusión, correcto, y estamos trabajando de cómo incluir un artículo dentro de la reforma pensional, de cómo va a ser la pensión para ese universo de exguerrilleros o excombatientes o de reincorporados que estamos hoy en el país, en la sociedad. Bueno, senadora, ¿qué le tienen que decir ustedes a la gente que hoy sigue en armas? ¿Sigue en armas? En armas, porque el gobierno está buscando la paz total. No es fácil, porque los actores de la violencia en Colombia son múltiples y tienen muchos orígenes. ¿Qué le tienen que decir a ellos? Bueno, al ELN, por ejemplo, que todavía no tiene madurez para la negociación. No, mira, ¿qué les tenemos que decir? Hoy Colombia reclama, la sociedad no está reclamando la guerra. Hoy Colombia, la sociedad, las comunidades reclaman paz. Y yo pienso que hay que escuchar ese clamor, como en su momento también se dio con nosotros. Hoy estamos en una nueva situación, ¿Ustedes pensaron que firmando la paz la gente los iba a salir a la calle a acompañarlos y a votar por usted? No, nosotros pensamos que no iba a ser así, porque conscientes sí estábamos de que en la guerra se cometen errores, dice él. Y esos errores, claro que pesan, esos errores y la guerra no es cualquier cosa. Por haber estado en el conflicto, nosotros no. Por eso también, mira que pensando en eso, por eso se creó la Jurisdicción Especial para la Paz. Exactamente, para que allí no se vayan a transar ningún tipo de impunidades, a responder por hechos que se cometieron. Y estamos seguros de que tenemos que hacer una fuerte pedagogía, ¿sí?, con las comunidades de qué pasó en la guerra y el por qué la guerra. Y muchos, se lo aseguro, lo están entendiendo. Y a las disidencias de las FARC, ¿qué les tienen que decir? Igual, hoy el camino es el diálogo, hoy el camino es la solución política, hoy el camino no es la guerra. Pero gran parte del proceso que se tiene que seguir para esa paz total pasa por el Congreso, que son las leyes, algunas de sometimiento y acogimiento a la justicia. Claro que sí, algunas de esas leyes pasan y han pasado ya por el Congreso, como la Ley 418, pero ahí también vamos a ver hacia allá cómo el gobierno, porque esto ya es una labor del gobierno, cómo ejecuta y cómo lleva a cabo esa política a raíz de una herramienta que se le da al gobierno. Se nos acabó el tiempo, senadora. Un mensaje para la sociedad colombiana. El mensaje es de unidad, el mensaje es hoy de unidad, de organizarnos y de lucha en defensa de las reformas que se están hoy, que incluso empezamos de nuevo la discusión de la reforma a la salud.
Mil gracias, senadora, por estar usted, aquí en el Giselle. programa Pido la Palabra. Gracias. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.